Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Muy buenas noches. Hoy en Así Somos analizaremos el momento más crítico del presidente Sebastián Piñera y su gobierno, luego de este portazo que recibió el Tribunal Constitucional y su posterior rendición al promulgar el tercer retiro aprobado ya en mayoría en el Congreso. Ahora, claramente estamos hablando de una jornada histórica. Atención, a la que se suma la descarnada crítica internacional, esto que le duele a los presidentes tanto, respecto a la gestión de la pandemia por parte de nuestras autoridades y las insuficientes ayudas sociales. Comenzamos de inmediato un nuevo episodio de Así Somos y mucha atención porque lo que estaba hablando Michael, que Piñera finalmente promulga el proyecto aprobado por el Congreso y acata al Tribunal Constitucional. Para ellos, pareciera que aquí quedó la patada, en donde se hablaba de 3 ministros del comité político que habían presentado su renuncia. Esto para mí, amigos, es lo más parecido cuando Piñera tuvo la genial idea de sacar los militares por primera vez a la calle y los hizo hacer el ridículo y le dijeron: nunca más te hacemos caso, no estamos contigo a menos que nos vaya a ocupar de verdad. Por favor, les pido que revisemos este video completo del actual todavía, pero por poco tiempo, presidente de la República, Sebastián Piñera, para alargarnos a conversar con todo, porque hoy día Chile está en llamas. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana. En consecuencia, retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales. Sin perjuicio de lo anterior, en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder incrementar estos ahorros y mejorar las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Oye, como dice el dicho, presta la cara para trancar la puerta. No se reía, pero compadre, ni con un ejército de payasos. Abajo ni a Londres, ¿eh? Es que esa es la cara de la molestia cuando... ¿Has cachado cuando eres chico y te dicen: oye, no hagáis eso, que te va a pasar algo, oye, no lo hagáis, no lo hagáis? Y te lo dicen tantas veces que cuando te pasa te molesta. Es lo mismo. Sebastián Piñera, el presidente Piñera lamentablemente tuvo que no solamente escuchar a la oposición, también a los miembros de su coalición, también a miembros de su propio gobierno, y finalmente tiene que escuchar al TC para asumir algo que yo creo que todos sabíamos. Y todos sabíamos cómo iba a terminar. A mí me parece que eso es lo más llamativo de todo. Ahora, ojo, acá hay un tema que lo escuchaban en lista político. Nosotros vivimos muy del presente. Hoy día queremos la plata y me parece muy bien. Son muchas las fundaciones, incluida la Fundación Sol, que muchas veces hemos citado en este programa, las que están en contra y piensan que es muy mala la idea de un tercer retiro. Hay algunos pelafustanes o fanfarrones de la política que hablan de un cuarto o un quinto retiro incluso. Entonces me parece que tenemos que empezar a ver ya cómo restituir esto, más allá de las palabras del presidente. Me parece que hay que hacer una reforma de ingeniería brutal a partir de ahora. Porque el futuro no es hoy, es mañana. Y me parece que sería bueno tener políticas futuristas y pensando también en el tiempo, porque lamentablemente el sistema de AFPs
te das cuenta que el sistema es fallido, porque en el tiempo en que empezó a funcionar te das cuenta que nunca iba a cumplir lo que prometió en base a las pensiones. Entonces me parece que si vamos a una reforma tiene que ser en base a lo mismo, en tener claro cuál va a ser el impacto que va a tener en los próximos 5 años y si realmente va a poder cumplir las políticas que promete. Y creo que ahí es donde están las cosas importantes. Por otra parte, yo creo que más soledad la que puede sentir en este momento el presidente Piñera no debe existir. Y lo digo porque, ¿sabes qué? Su rictus lo demuestra, sí. Y ¿sabéis qué? Yo creo que en política una de las peores cosas que te puede pasar debe ser quedarte solo. Exactamente, y así ha quedado demostrado. O sea, lo que más se ha repetido en todos los comentarios de estos días ha sido la evidente crisis que está sufriendo el gobierno en su interior, y finalmente esto que el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento del presidente Piñera tiene que ver también con una tosuda insistencia por parte de él y los ministros que sí le seguían dando la venia al presidente con no llevar este proyecto del gobierno adelante, sabiendo las necesidades que hay hoy en día por mucha gente que necesita una respuesta rápida. Entonces, al final, mira, todos sabemos que esto va a afectar las pensiones, que se hace urgente un cambio. Tenemos la ley de previsión que está todavía ahí estancada en el Congreso, pero finalmente, si el presidente no quiso escuchar y no quiso atender este bono universal que tanto se vino planteando desde el año pasado, o sea, han tenido desde que comenzó la pandemia más de 1 año y 1 mes para poder diseñar un mecanismo de ayuda que pueda llegar de manera universal a toda la gente, porque como ya lo hemos dicho incansables veces acá en este programa y como se ha comentado también en todos lados, hoy es muy difícil poder decir quién necesita y quién no necesita. Y esto de las postulaciones y de llenar estos datos para ver si calificas también es un mecanismo que solamente está retrasando la ayuda. Entonces, finalmente, que hoy día se retire un tercer 10% y que el gobierno se sienta tan abatido y se sienta tan derrotado también, incluso yendo al Tribunal Constitucional, responde a esta poca visión que han tenido para poder llegar con una ayuda de una manera más amplia. Entonces, que hoy día la gente esté sacando sus fondos de pensiones, hipotecando su futuro, sabiendo que más adelante van a tener peores pensiones que las que ya tenemos, no es un problema de la gente, porque aquí también se está tratando de responsabilizar a las personas que impulsaron esta idea y los parlamentarios que apoyaron y llevaron adelante este proyecto. Entonces, finalmente, la responsabilidad aquí no es de la gente, porque yo les aseguro que mucha gente no quiere sacar esos fondos porque sabe lo que se le viene para adelante, pero tienen que hacerlo. Entonces, al final, esto es consecuencia de la misma mala gestión que ha tenido el gobierno en relación a las ayudas. Oye, es tremendo lo que ustedes están diciendo, lo comparto absolutamente. Ayer me puse a revisar un poco las redes sociales y hay un tuit que me hizo mucho sentido, que decía que el gobierno finalmente se quedó sin TC, sin Congreso, sin coalición y sin ciudadanía. Ese es el estado que describe por completo justamente cómo está hoy día el gobierno y más específicamente cómo está hoy día el presidente Sebastián Piñera. Veíamos declaraciones de Pamela Giles que decía que de alguna forma ayer martes el gobierno de Sebastián Piñera llegó a su fin, que lo único que le quedaba era vegetar en la moneda más allá del día que saliera. Si uno está o no de acuerdo con esas declaraciones, podemos entrar a discutir, también tiene que ver con el estilo de política que está haciendo Pamela Giles, pero yo me quiero detener un poco en el punto que decía Monty, en esto del bono universal. Y uno efectivamente dice, a ver, falta sin lugar a dudas un incentivo del gobierno, falta que el gobierno sepa leer a la ciudadanía, falta que el gobierno actúe, que ejerza una acción y no que sea por reacción como ha sido todos estos años. Pero yo también me pregunto por qué no se presiona para este bono universal, para este pago universal desde los diputados, desde los senadores, desde la clase política. Y creo que la lectura, y un poco ayer la hablábamos en Comerciales con Salfate, es súper simple y es súper política, lamentablemente. Acá a los políticos les conviene ir impulsando un retiro un 10% que todos los expertos dicen que como política pública es la peor política pública que podemos tener. Pero es la única solución que tenemos hoy día. Así de mal estamos en Chile. La peor política pública es la única solución que tenemos hoy día. Pero claro, a los políticos les conviene porque de alguna forma las encuestas van mes a mes.
si activan un bono de pago universal, vas a subir en las encuestas un puro mes. Si estás activando un retiro del 10% mes a mes, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, las encuestas te van a ir validando mes a mes, va a ir subiendo. Y lamentablemente hoy día tenemos políticos que en su gran mayoría, yo diría el 99%, está haciendo política y no está haciendo proyectos sociales para la ciudadanía. Ayer, año de elecciones. Mike, te sumo. Es que por eso, es todo estrategia. No me recuerdo a quién se la leí, pero el mayor problema que tenemos actualmente es la farandulización de la política y, como contraparte, la politización de la farándula. Y ese es el problema que nos estamos enfrentando. Eso es exactamente lo que tú acabas de decir. Esto se ha dado como una convergencia la cual es difícil de entender. La política se farandulizó y la farándula se politizó. Y es ahí donde se pierden los márgenes. ¿Te cuento farándula de política? Porque ayer el diputado Andrés Celis, que harto sabe el diputado de política y de farándula, ahí se mezcla el mundo, pero por completo no tenemos nada que decir. Contó ayer en exclusiva en Hola Chile con nuestros amigos Eduardo, Julia, que le mandamos un abrazo, además mencionado y alabado su trabajo que están haciendo todos los días por Larry Moe. Oye, contó que apenas se supo esta decisión del Tribunal Constitucional, algunos ministros habrían presentado su renuncia, entre ellos el ministro Osa, Delgado y Belolio. ¿Es real que presentaron la renuncia? ¿Qué es lo que dijo hoy día Carla Rubilar, que estuvo en un matinal y habló directamente de eso? Todo eso te lo vamos a contar, pero antes veamos la reacción de algunos ministros justamente a la salida después de conocer todo lo que pasó con el TC. Esto es gentileza de Hola Chile. Pero fue una decisión completamente unánime. ¿Cómo queda el comité político después de esta...? Que piden la salida del gabinete o cambio en el elenco, digamos. ¿Qué se les puede responder? Ustedes saben que el presidente es quien tiene esa facultad y él la ejercerá si es que así lo estima. Permiso, nos permita... Permiso, nos vamos a caer, porfa. Muchachos, tengan cuidado, que si no... Muchas gracias. Vamos confirmando. Fue simple la discusión respecto a si vetar o promulgar. Cuidado con los cabros, muchachos. Siempre, ministro. Siempre. Fue simple la discusión. Fue simple la discusión si promulgar. Siempre va a ser simple estar con la gente, ayudar a la gente, tal como también lo hemos hecho con el bono clase media, con el IFE y con todas las transferencias que suman más de 30.000 millones de dólares. Así ¿En qué pie queda el comité político? No todo es... Estamos en vivo. ¿En qué pie queda el comité político? Lo que acaba de decir el ministro Belolio es, en un régimen presidencial, el presidente tiene esa facultad y él ejerce. Nosotros estamos trabajando día a día y aportando con todas nuestras capacidades para poder seguir aportando en este proyecto y para Chile. Pero el presidente, obviamente, siempre toma la decisión. ¿Pusieron su cargo a disposición, ministro? Bueno, Belolio Delgado hablando frente a toda la prensa, que más que el Tribunal Constitucional, eso parecía así como el Tribunal de Familia, donde va la gente así que no paga las pensiones alimenticias. Hay que echar a toda la prensa en esa tremenda explanada, a los que lo han pillado en fiestas clandestinas, a los que le pagan las pensiones a los hijos, digamos, todos los juicios de carácter más civil gubernamental. Finalmente en eso se transformó ayer. Y en algún momento él dice, ya, pues no me atosiguen, que me voy a caer. No sé si se dan cuenta, pero la verdad es que no se van a caer, porque ya se cayeron. Claro. O sea, aquí hay un derrumbe, un desplome, ¿y saben por qué? Porque esto es muy fácil. Ellos, y citando bíblicamente, trataron de construir una torre de Babel para llegar a una meta que es inalcanzable. Y como en la Biblia Dios castigaba y terminaba echando abajo, y lo que ahí se generaba era que le cambió las lenguas y todos, el origen de los distintos idiomas. Ahora aquí cada uno va a empezar a tirar por su lado. ¿Saben por qué? Porque de cierta manera yo creo que están muy enojados porque los obliga a hacer el ridículo. Yo sé que es difícil esta comparación que yo hago, pero me consta, digamos, por información interna, que cuando la primera vez que pasa el problema de los estallidos sociales para el gobierno, un problema para el gobierno, no un problema para nosotros, sino que es una explosión justa y necesaria de una represa que no aguantaba más, y decide echarnos la foca, espantarnos con militares, pero militares que no podían ni siquiera, digamos, ponerse la mano en la pistola. La verdad es que ellos dijeron, nunca más nos vuelvas a ocupar para estas cosas, no hiciste hacer el ridículo, ahora nos faltan el respeto, nos ven como personas inofensivas, no tenemos ninguna fuerza de convencimiento, y aquí lo que estamos presenciando es derechamente eso, es arrastrar a toda tu camada hacia un punto que jamás se va a cuajar y que finalmente ahora los sueltas
y tú te das 3 vueltas de caneo en el aire y los demás que te apoyaron quedan completamente así como, ¿sabéis qué? No estoy para el huevo. Por lo menos tú ya tienes tu negocio asegurado, pero a mí políticamente me estás matando. Ese es un poco el panorama que yo veo que se está produciendo y no me extrañaría que, aunque no lo niegan, que las renuncias se vengan. Yo se las recomiendo. Yo creo que lo harían bastante bien y que cada uno juegue con sus propias fichas nomás ahora. Son difíciles las renuncias, porque ya no alcanzaron a presentarse constituyente, entonces renunciar ahora es como quedarse sin pan ni pedazo. Algo que en el mundo político bien sabemos, claro, bien sabemos nosotros, el mundo político eso no conviene, aquí hay que tratar de quedarse con el pedazo. Sin embargo, creo que cuando hay gente que... A ver, hay una frase que dice, se acabó el gobierno de Piñera y es súper rimbombante, muy buena para los diarios y todo, pero esconde cierto nivel de realidad. Porque esta es como... a ver, más allá de la encuesta del 9% del que hablábamos el otro día, a mí me parece que este es el fin de la credibilidad completa, no solamente del presidente de la República, sino que también de una coalición política. Y el daño de eso es irreparable. O sea, esto es como... Es muy difícil perder peso y es muy fácil ganar peso. Es más o menos el mismo nivel de comparación en lo que tiene que ver con la credibilidad. Es muy difícil construirla, es muy fácil destruirla. Y me parece que lo que vimos... Perdón, porque aquí te quedaste sin gobierno, sin amigos... Sin nada. Y sin personas que te respalden, po. No, ya, pero bajo esa lógica, solamente voy a terminar lo que veíamos de los muchachos, es decir, como si fueran amigos míos, los ministros saliendo y acosados por la prensa. Ahí tú te das cuenta que ni siquiera, mira, es súper representativo, llevémoslo como caso al cine, ni siquiera en un momento tan álgido como el vivido ayer, tienen manejo de crisis, tienen un discurso armado, hecho, que repiten una y otra vez, que yo no sé si entienden, pero que lo repiten una y otra vez. Entonces, el manejo de la crisis es el gran problema de la situación que tiene el gobierno donde está. Pero Lama, solo te quiero interrumpir un poquito porque no estoy de acuerdo con tu punto de que se van a quedar sin pan ni pedazo. A ver, en primera instancia hoy día Carla Rubilar en el matinal de Canal 13 ella dijo que jamás había escuchado de renuncias de ministros, se dedicó a negarlo. A diferencia de Rodrigo Delgado, que me da la sensación de que él no lo niega en ningún minuto. Él no dice, yo no renuncié, nosotros no hemos renunciado. Él lo que dice es, esa es facultad del presidente de la República. Yo creo que 2 más 2 se tiene que venir un cambio de gabinete sí o sí. Recordemos que tras el segundo retiro al 10% también existió un cambio de gabinete donde cayeron, entre comillas, las personas que tenían que caer por no haber hecho una buena presión desde el gobierno. Pero no estoy de acuerdo con que hoy día una renuncia te deja sin pan ni pedazo, y acá voy a robar de alguna forma una idea de Pamela Giles, que ya lo hacía, de la diputada Pamela Giles, que ya lo decía en torno a Carla Rubilar. Yo creo que hoy día cualquier ministro que renuncia al gobierno empieza a subir sus bonos, y cualquier ministro que renuncia a su gobierno y que se aleje de alguna forma de la imagen de Sebastián Piñera y con Salpate, empieza a subir sus bonos y empieza a hacer, ojo, una carta tal vez mucho más concreta, mucho más alzada y mucho más cercana a la ciudadanía para un futuro presidenciable desde la coalición. Hoy día la derecha no tiene... Espérame, solo va a terminar. Hoy día la derecha no tiene un candidato potente, porque incluso Sichel, que de alguna forma podía ser el más cercano, ha ido cayendo al pararse tras el presidente de la República el domingo pasado, como lo vimos. Hoy día cualquier imagen, cualquier presencia, cualquier persona que diga yo no estoy con este gobierno o desgobierno, como le dicen algunos, finalmente puede aumentar sus bonos mucho y se puede quedar con la torta. Como la viene. Muy corto, hay que pasar la palabra a otro, pero no puede ser que en este país todos los políticos quieran ser presidenciables. Bienvenido a Chile. No puede ser, esto es trabajo público. Esto no tiene que ver con los intereses personales de querer ponerte la corona, por favor, weón. No todos los políticos son presidenciables. Perdóname, Yanna Gol o Yanna Proboste, que estuvo bastante bien y ha tenido buena... Ya la quieren poner de presidenciable. Y Casicha aparece 2 veces en la tele y quiere decir, no todos son presidenciables, muchachos, sáquense de la cabeza. Por favor, esto es ayuda social, esto es trabajar para la ciudadanía. No es yo quiero ser presidente y ir a comer canapé, weón, a la embajada de Irak, weón, cuando es el día de Irak. Nadie quiere trabajar, maestro. Compadre, molesta, weón. Muy breve, y acá voy a parafrasear una serie muy antigua. Hay una serie muy antigua de la red que de hecho la actuaba en Jaime Vicuña, que se llamaba Bienvenida a Realidad. Esto es Bienvenida a Realidad. No puedes decir que la política es de labor social si le están pagando 2, 3, 4 y más millones. Eso no es labor social. Me encantaría el mundo utópico que tú estás dibujando, pero lamentablemente estamos muy lejos de esa utopía, ¿o no, Monty?
De todas maneras, además que estamos en una situación que hacerse cargo de algún ministerio, por ejemplo, es agarrar un fierro caliente. Entonces, yo no sé si de verdad hubiese un cambio ahí en el gabinete o en el comité político, quien quisiera arriesgarse a tomar ese cargo teniendo en cuenta todo lo que está pasando y que también le queda poco a este gobierno en el cargo. Entonces, en tan pocos meses... 3 minutos de partido están cambiando jugadores. No menos tiempo para nada los meses que quedan. Es muy poco tiempo. Bueno, ahí hay otra discusión paralela. El ministro del Orden de la mañana... O sea, hace muy poquito en Radio Infinita dijo que ellos no habían presentado su renuncia, que ellos iban a seguir trabajando con todo el ánimo hasta que el presidente pida otra cosa. Entonces, bueno, por ahí también empezaron a desmentir estos rumores de renuncia. Oye, pero ayer fue un día súper clave en el Tribunal Constitucional desde muy temprano. Todos estábamos muy pendientes para saber cuál iba a ser finalmente la decisión que ellos iban a tomar, teniendo en cuenta que de alguna u otra manera el presidente jugó sobre seguro con el tribunal, porque recordemos que la decisión que hubo en diciembre del año pasado fue un empate, fueron 5 votos contra 5, finalmente el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional, y un poco Sebastián Piñera apostaba a lo mismo en esta ocasión. Sin embargo, el resultado fue por paliza. 7 votos contra 3, finalmente el tribunal rechaza acoger a trámite el requerimiento del presidente Piñera con respecto al proyecto del tercer retiro que fue elaborado por el Congreso. La verdad, yo jamás me imaginé que iba a ver este resultado. No sé qué les pasó a ustedes. Oye, ahí estamos hablando de justamente como está introduciendo Monty, este factor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que hay que dar varios lineamientos. Yo creo que ayer se destaparon muchas cosas. Primero, recordemos que en el plan de gobierno de Sebastián Piñera, él proponía quitarle un poco de poder, de atribuciones al Tribunal Constitucional, porque sentía que de alguna forma era una especie de máquina que había crecido muchísimo y había que empezar a encerrarla, empezar a limitar un poco su poder. Mira, fue al Tribunal Constitucional, no le resultó y ahora probablemente irá a seguir con su plan de gobierno de quitarle un poquito de poder. Interesante, y no sé si lo compartí, Salfate, Lama del Monte, lo que pasó ayer, porque por lo general uno le atribuía al Tribunal Constitucional este asunto de ver lo que era correcto o no según la Constitución. Esos son básicamente los lineamientos que tiene el Tribunal Constitucional, lo que calza o no bajo la ley de la Constitución que nosotros estamos establecidos. Ayer, cuando nosotros vimos en la mañana en una verdadera cadena nacional las declaraciones del ministro Iván Aróstica, que habló como nunca, habló el tiempo que quiso, en un hecho que es bien inédito, de alguna forma él no solamente... Más que cuando era presidente. Muchísimo más. Le afectó la cuarentena. Oye, Iván Aróstica, que es un detalle no menor, un ministro designado por Sebastián Piñera. No es menor ahí. Él no solamente cuando habló antes de ingresar al Tribunal Constitucional adelantó un poco y había que leer bien por encimita del agua para saber cómo iba a ser su voto, sino que también de alguna forma él dice e intuye e incluye que el Tribunal Constitucional en esta decisión iba a incluir el tema de lo social, porque él habla, de hecho, Salfate, él comenta que acá no importa cuál es el lado que presenta el proyecto, acá lo que importa es llegar a la gente, algo que no habíamos visto antes en el TC. Exacto, fíjate que sus palabras fueron, como tú bien dices, Michael, recontundente, y es alguien que atina, que de alguna manera sí entiende para qué están. Este Tribunal Constitucional, fundado en 1970, sacado una idea de los alemanes y que finalmente trata de ponerle un orden político de lo que parece ser como decisiones como en los tiempos de reinado. Así como necesitamos preguntarle a los sabios para ver qué finalmente, cuál es el desvío o la consecuencia que tenemos que tener con respecto a la ciudadanía. Entonces, fíjate que dos párrafos, simplemente por mencionar, que dice Aróstica: yo creo que todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30. No tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar lo que antes se había hecho, no. Han ocurrido acontecimientos, le está tomando el pulso. Y esto es maravilloso. Nosotros, como todos ciudadanos, sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía. Hace tiempo que no escuché esa palabra, que bella, hermosa, empatía. Viviendo de él.
y viniendo de él, pero imagínate, pero debieron colocarlo él en algún momento. Fue Carla Rubilar así como el ministro de Relaciones Públicas, ¿no? Claro, lamentablemente no nos corresponde a nosotros en nuestra sentencia hacernos cargos de eso. Efectivamente es una cuestión de hecho relevante, pero nosotros vamos a ver las cuestiones de derechos nuevas. Entre el 30 de diciembre y el día de hoy hay factores bien importantes, compadre. Listo, claro, sepultado. Yo no sé si se acabó el gobierno, pero sí le queda poco y capaz que hoy día sea un zombie, un muerto viviente. Y yo me echaría para atrás, compadre, que las cosas corran ni fluyan sola. Les propongo que sigamos revisando las declaraciones del ministro. Justamente vamos a hablar de la pandemia en Chile. Atención, porque un reportaje de la BBC de Londres cuestiona, critica, sepulta las posibles, probables, supuestas políticas sociales de nuestro país. Todo eso y mucho más después de este corte. Estamos haciendo Gobierno en Crisis AS. Ya estamos de regreso en Así Somos. Comenta en las redes sociales con Gobierno en Crisis AS. Continuamos hablando de estas declaraciones del ministro Iván Aróstica. Ayer, mientras todo el mundo en los matinales hacía el análisis, Alfate se debatía de qué es lo que quería decir, si iba a votar a favor o en contra, cambiando su voto, recordando que era además un ministro designado por el presidente Sebastián Piñera. En las redes sociales se empezó a recordar de inmediato y se empezó a viralizar un momento bien particular que vivió este ministro justamente en el año 2018, todo esto en el contexto de que parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional querían declarar inconstitucional las nuevas exigencias que existían para condenados por crímenes de derechos humanos para que accedieran de alguna forma a la libertad condicional. Y ahí, afuera del TC, maestro, pasó algo que por favor me lo tiene que explicar usted. Amigo mío, tenemos una especie de diaporama, ahí lo estamos viendo, donde fue víctima, fue blanco, fue la diana de patadas voladoras. Lo que estás viendo no es una película de artes marciales de Marvel. Esto exactamente es el presidente del Tribunal Constitucional en este momento tratando de, pasando por el callejón oscuro más emblemático de la historia de nuestro país. Callejón oscuro. Precisamente. Oye, fue un callejón oscuro, fue una encerrona. Aquí, claramente, fue una de las primeras demostraciones cuando Chile quería decirle el poder está para representarnos, por favor hagan, digamos, oídos completamente amplios y abiertos ante las peticiones y necesidades de las transformaciones de nosotros como nación. Y cuando los viejos estamentos de la política que parecen representar también a los presidentes en curso, recordemos que aquí hay una combinación bien perversa y que también suele ser bien pintoresca y simpática, porque un presidente está 4 años, pero todos los miembros del Tribunal Constitucional están como 9. Entonces se comen a la oposición y a quien los ayudó a elegir, por lo menos los 3 miembros que el presidente los elige. Aún así, y en ese momento colocado por el todavía presidente de la República, se ganó una patada de combo. O sea, esta era una película de Matrix, de ese, digamos, que en esto se va a inspirar para la 4ª entrega, la va. Pero, perdóname, yo creo que le hicieron bien, porque no sé si no hubiese existido algo cambió presidente o este hecho, él hubiese dicho lo que dijo el día de ayer. Porque me parece que... Claro, porque esto es la Plaza Dignidad en pequeño, eso es. Claro, pero él entendió una cosa, porque entendió que no tiene que hacerlo, las decisiones no tienen que ser políticas, sino que tienen que ser en base a lo que quiere la ciudadanía. Y por eso viene después que Aróstica es capaz de decir lo que dice. Él condicionó con esa frase el Tribunal Constitucional, pero igual que antes de entrar se tiró esa frase, condicionó todo. Que posiblemente si no habla ahí, a lo mejor no hubiese habido el mismo resultado. Buen punto. Claro, es que dio a conocer su intención de voto y yo creo que la gran mayoría de Chile agradece la decisión del Tribunal Constitucional, pero al margen de eso, yo no sé si un ministro puede finalmente hablar de lo social y no ceñirse a lo legal, porque el Tribunal Constitucional debería ser un organismo técnico que no debiese incluir temas sociales o políticos, aunque quisiéramos, aunque en esta ocasión favoreció a mucha gente, bueno, desde el punto de vista que usted lo quiera ver, pero finalmente la gente va a poder tener su tercer retiro, que es lo importante. Entonces al final uno se pregunta... Atinaron. Claro, pues, entonces hay muchos fallos que ha hecho anteriormente el Tribunal Constitucional que tiene que ver con cosas que nos afectan a todos nosotros como chilenos, y ahí uno inmediatamente hace esa relación de, a ver, ¿es un organismo técnico o es un organismo político? Porque uno cuando las cosas se llevan a justicia,
espera que las cosas se hagan dentro del marco de lo que establecen nuestras leyes. Entonces, si van a haber votos que tienen que ver con una intencionalidad, sea buena o sea mala, o sea para perjudicar a alguien o para favorecer a alguien, uno ahí dice, chuta, pero eso entonces no corresponde o no debería corresponder. Entonces es una cuestión bien loca, porque nosotros ahora, a través de esta situación, hemos ido conociendo cómo funciona este famoso Tribunal Constitucional, claro, que en muchas ocasiones ha tenido ahí, pero la palabra final para leyes que han sido tremendamente importantes y polémicas también. Recordemos la ley del certificado, la del aborto. Entonces al final uno ahí empieza, entonces esto no es como pensábamos, aquí se mezclan otros factores. Entonces como que ahí también se empieza de alguna manera como a mezclar todo, y eso también vuelve a afectar nuevamente las confianzas de la gente. Yo eso iba justamente, Monty, cuando explicaba esta diferencia, lo que nosotros creíamos de qué es lo que tenía que hacer el TC con respecto a la constitucionalidad o no de las nuevas leyes versus meter lo social, porque lo decía Salfate ya, hoy día se pegaron la cacha. ¿Ya? Hoy día nosotros les agradecemos, a pesar de que entendemos y todos los expertos dicen, y lo vamos a repetir por lo menos yo personalmente hasta el cansancio, que es una pésima política pública, es de las peores, pero estamos tan mal en nuestro país que es lo único que nos puede solucionar. Una mala política es lo que nos está solucionando hoy día. Pero cuando efectivamente uno dice ya, en esta pasada se pegaron la cachada porque están las luquitas, qué sé yo, se habla de que ya la próxima semana se podría empezar a tramitar, de empezar los primeros días de mayo, por ahí el 5 se podría empezar a recibir ya los primeros montos, fantástico. 10 se habla. Pero ojo, claro, Carla Rubilar hablaba del 10, la ministra Carla Rubilar hablaba ella tiene la vacuna del amor. Pero ella con su vacuna del amor decía que iban a hacer todos los esfuerzos para adelantar esa fecha, para poder empezar a dar el 5 los montos, el 10 como ya la fecha más clara. Pero aquí voy. Cuando el TC se empieza a meter en cuestiones de este estilo, cuando más allá de la constitucionalidad o no, se empieza a meter en política, ojo ahí, porque hoy día estamos contentos, pero el día de mañana nos puede perjudicar enormemente, porque ya lo vimos, y específicamente en las 3 causales del tema de la despenalización del aborto, ya lo vimos en distintas leyes. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde van los tribunales, hasta dónde está llegando el poder. Efectivamente, y hay muchos que dicen, es un poder desmedido el que tiene el Tribunal Constitucional, como si lo llevamos, no sé, al VAR, es como el VAR. Como el VAR, si lo llamo a Rapa Nui, los amigos de Rapa Nui que nos ven, como el Consejo de Ancianos, en el fondo es como el gran ojo, el que ve todo y el que regula finalmente todo. ¿Es bueno que tengan ese poder? Eso es lo que uno termina por cuestionarse en estos momentos justamente. Y, chiquillos, más noticias de la pandemia, porque hay algunos que están tremendamente contentos. Parece que yo soy el único feliz de vivir encerrado sin tener que salir a la calle. Hay algunos que están contentos porque muchas comunas de Chile y de la región metropolitana salen justamente ya estamos a jueves, ¿cierto? Jueves 5 de la mañana salen del desconfinamiento. Pero la gran pregunta, maestro Salfate, es justo ahora, justo que se viene el Día de la Madre, el segundo día comercial más importante, justo ahora que están supuestamente bajando los casos, pero con una cifra que no cumple la norma, ¿es que nos liberaron para ir a comprar y después encerrarnos de nuevo? Eso parece ser lo que la temperatura de la gente ha dicho desde las calles, de cómo está ya comenzando a aprender en medio de esta pandemia, con todo este tiempo en encierro, a revisar en qué se basan realmente las decisiones. Mucha atención con este titular, porque la verdad es que esto, si bien algunos los puede colocar contentos, una vez más que ha demostrado el mapa de la desigualdad, y no me vengan con números, porque finalmente existen desplazamientos libres por todo el Gran Santiago. La tercera lo coloca tan fácil como lo siguiente: termina la cuarentena total en la región metropolitana. Vitacura, Providencia, Las Condes, La Reina y otras 6 comunas pasan a fase 2 este próximo día jueves. Entonces por ahí también cae Independencia, como para hacer un cariñito, me da la impresión. Todo esto es muy político, al igual que el Tribunal Constitucional, pero lo que hacen es el mapeo del balance económico, donde es coincidencia entonces, si no, donde los grandes centros comerciales establecen las compras anuales, o sea, la venta anual, perdón, que es en Navidad, y en estas fechas insignes como es el Día de la Madre, y que al parecer también lo hacen coincidir como para ir abriendo las grandes alamedas para que la gente vaya a las urnas el próximo 15 y 16 de mayo.
Entonces, más que un preparativo, porque esto fue muy rápido, fue muy inmediato, y que lo único que hicieron como saca de pillo es que antes, si es que yo iba a un centro comercial, entiendes, un mall, y quería meterme en una tienda, solo podía estar una persona cada 10 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que dicen ahora? No, esta fase 2 es nueva, es más restrictiva. Puede estar una persona cada 8 metros cuadrados. Ya. 10. Nos salvamos. Apretamos más el colo. Es lo mismo. Yo no sé por qué cosas con esas décimas son completamente absurdas. A ver, alguien puede decirme que esto no es así, pero que el Día de la Madre tuvo que ver. Yo creo que es incuestionable, porque, compadre, si no es muy sospechoso, todo calza, compadre, ¿no? Es imposible sacarse el Día de la Madre. Para seguir la conversación, Lama, vamos al tiro contigo, pero ¿les parece si vamos con las declaraciones del ministro, justamente Enrique París, que habla de esta leve mejoría? La situación sanitaria evidentemente muestra algunos muy leves signos de mejoría y algunas comunas van a presentar cambios en el plan paso a paso que nos dará a conocer la doctora Paula Daza. Sin embargo, también hemos decidido que la transición será más estricta en algunos niveles y además se renovará el cierre de las fronteras por 30 días. Aunque observamos ciertas señales positivas en relación al menor número de casos y también levemente positivas en relación a la disponibilidad de camas UTI obtenidas con gran esfuerzo del equipo de salud y con la colaboración de hospitales institucionales, hospitales universitarios y clínicas, nos tenemos que mantener en alerta. No debemos bajar los brazos, no debemos dejar de estar preocupados. Ya, ahí están las declaraciones del ministro Enrique París, habla de una leve mejoría. Yo voy a ser muy sincero, yo en lo último, esta cuarentena me he dedicado a ver Doctor House. Y hay ciertas cosas que he aprendido de Doctor House. Por ejemplo, de que es de parte de filosofía, donde está su filosofía, que es todo el mundo miente. Entonces, cuando todo el mundo miente y tú partes desde esa base, a mí me parece que hablar de leve mejoría es tratar de esconder la realidad. Él podría hablar de una evolución, que sería lo que haría un médico. Hablar de leve mejoría es entregar un mensaje bastante falso. Mucha gente va a pensar que con esta leve mejoría posiblemente, si ya no le quedan permisos, puede salir. Total, estamos en una leve mejoría. La curva nos va favoreciendo. Y por otra parte, respecto a lo de las cuarentenas, a mí me parece que lo que está pasando con la cuarentena, el cambio de fase de algunas comunas actualmente, es la demostración perfecta del fracaso del plan paso a paso y del fracaso también de las cuarentenas. Si nos ponemos serios, acá deberíamos entrar todos a cuarentena y salir todos de cuarentena. Y eso es falso. Entonces, no solamente hay una demarcación socioeconómica que es clara. Las comunas que tienen mejores recursos... Hay un muro de Berlín invisible, ¿eh? Hay como un muro de Berlín invisible. Pero fíjate esto, las comunas que tienen que tienen mayores recursos son las que tienen menor contagio. También son las comunas donde hay más teletrabajo. Eso no deja de ser menor. Claro. Te diría que, voy a poner el caso de la región metropolitana, que me perdonen la gente de otras regiones del país, pero te diría que el 70% de la fuerza de trabajo de la región metropolitana deben ser trabajos presenciales y de servicios. Y esos trabajos no tienen teletrabajo. Entonces, desde ahí ya hay un problema. Desde ahí ya hay una mala raíz en lo que se está haciendo. Esto denota el clasismo y las diferencias que hay de un lado a otro. Si vamos a teletrabajo, vamos todos a teletrabajo. Y tienen que tener internet primero, si tú te das cuenta, nosotros somos privilegiados. Sí, somos privilegiados de poder estar haciendo esto desde nuestra casa. Sin embargo, las personas que trabajan en una bomba de benzina no pueden hacer teletrabajo. Y como no hay bonos, volvemos al tema del bono universal y a otro tipo de temas, y no hay ningún tipo de ayuda del Estado, no se permite que esas personas, porque si hubiera ayuda del Estado, podrían estar en su casa encerrados 2 semanas. Sin embargo, no se puede. Entonces, acá te das cuenta que esta gran nebulosa termina siendo, se termina resumiendo finalmente en la frase del rector Enrique París, de esta leve mejoría que, insisto, desde la filosofía House, donde todos mienten, me parece que es una mala señal y, obviamente, algo que no es real. Es que llama la atención cuál es el criterio que están ocupando para poder tomar estas decisiones, porque las mismas autoridades de salud dijeron que los casos en la región metropolitana, los casos positivos, habían disminuido en un 4%. Ahora, ¿es un 4% un porcentaje considerable para poder empezar a expandir la movilidad?
uno que no es experto ni experta ni entiende del tema, la cifra uno la interpreta como una cifra muy baja. Entonces, cuando tú ves el mapa, efectivamente las comunas del sector oriente, en estos mapas que aparecen con colores rojos, naranjos, amarillos y verdes, ¿cierto? El sector oriente aparece con estos colores más amarillentos, más verdes, perfecto, pero finalmente, ¿qué puede hacer las personas que estamos todavía en cuarentena, en las comunas con cuarentena? Cuando uno necesita comprar algo, ocupa el permiso de 2 horas y se traslada a la comuna que está sin cuarentena, vas y vuelves. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Invitando implícitamente a la gente que se traslade a otras comunas, porque van a encontrar en otras comunas lo que tu comuna no tiene. Entonces, claro, obviamente apelar a la responsabilidad individual de no hacerlo, pero finalmente ya sabemos que apelar a la responsabilidad individual no es lo que más ha funcionado en este plan paso a paso. Ahora, lo otro también con respecto al tema de que si se abren los malls o no, yo creo que hay mucha gente, independiente de estos grandes conglomerados, hay gente que trabaja en el detalle, digamos, o sea, los trabajadores que van, los vendedores que van por un sueldo base, por un sueldo mínimo y que dependen de una comisión de venta para poder hacerse el sueldo, que también hay gente que ha quedado abandonada con las ayudas, es una buena noticia para ellos. Ahora, en los malls también hay tiendas que son más chicas, no solamente tiendas grandes, entonces acá se mezcla todo, pero yo creo que la sensación de más rabia que queda no es que se reactive la economía, porque sin duda que es algo que todos queremos, pero finalmente es como esta inequidad nuevamente en privilegiar a los grandes versus los pequeños. Y esas son las diferencias que siguen causando mucho roce entre nosotros. Eso sí. Monty, mira, dos cosas muy breves y agarrando el punto que tú tocabas. Cuando uno ve que en fase 2 se abren los malls, donde se llena de gente, por más que sea una persona cada 8 metros cuadrados y no cada 10 como era antes, y los gimnasios tienen que seguir cerrados, ahí cuando uno se cuestiona efectivamente si esto es una medida sanitaria o es una medida económica. Comercial, claro. Porque no pareciera ser una medida sanitaria. Y vámonos a cifras, chiquillos. Muy breve porque sé que vamos a ir a unos tweets muy interesantes, pero vámonos a cifras del día martes. Informe el día martes, no tengo los de hoy miércoles. El día martes los casos fueron 4.141 casos. Y uno dice, wow, estábamos acostumbrados a 6.000 y tanto, entonces bajaron. ¿Qué es lo que pasa? La positividad en la región metropolitana fue de un 11%. Eso es tremendamente alto. Y además, algo que a mí me parece particularmente, no quiero usar la palabra sospechoso, pero sí raro, de alguna forma. Nosotros estábamos acostumbrados a que los exámenes PCR se estaban haciendo en una cantidad de 60.000, 70.000 exámenes PCR las 24 horas. Las últimas 24 horas para el informe del día martes se realizaron 38.690 PCR. ¿Por qué bajó la cantidad de PCR? Eso es algo que a mí me extraña. Y no solamente a mí, porque, ojo, el ingeniero en computación y doctor en educación Ernesto Laval expuso a través de un hilo de Twitter, pero magistral, ¿por qué está mal este tema del paso a paso y por qué las comunas no tendrían que salir de desconfinamiento? Pasamos a revisar los primeros tweets y después comentamos. Mira, el primero dice lo siguiente. Señor ministro Enrique París y señora subsecretaria Paula Daza. Me sorprendió de sobremanera que 10 comunas de la región metropolitana pasaran de cuarentena a transición, siendo que ninguna de ellas cumple con los indicadores definidos oficialmente en el plan paso a paso. Para salir de cuarentena se especifica que la ocupación UCI nacional debe ser menor al 90% y la ocupación UCI regional menor al 85%. Ninguno de estos indicadores se cumple en la región metropolitana. Y continúa. La incidencia de casos diarias que indica el nivel de contagio debe ser menor a 10 casos por 100.000 habitantes. De las 10 comunas que salen de cuarentena, solo Vitacura cumple con 9,89 casos por 100.000 habitantes, en el límite, según datos de los últimos informes epidemiológicos publicados. La positividad es un indicador para determinar si se hacen suficientes test. Se indica que debe ser menor a 10% para salir de cuarentena. Solo 6 comunas la cumplían, según último informe de indicadores TTA. Ojo, que baja positividad no basta para indicar bajo nivel de contagio. ¿Cuál es la respuesta, Salfate? ¿Cómo entendemos que las propias normas que impone el gobierno hoy día, a cuánto, 2 semanas justamente del Día de la Madre, se rompen? Y además, ojo, no solamente el Día de la Madre, estamos cerca a una de las elecciones, y el cumpleaños de Monty, muy importante, el cumpleaños de Raulito, nuestro productor también, pero además las elecciones, una de las elecciones más importantes que tenemos en nuestro país. Uno podría pensar que nos sacan de alguna forma a comprar, nos sacan a votar porque el CERVEL ahí devuelve alguna platita por cada voto que tú sacaste y qué sé yo, y después nos encierran de nuevo, efecto lo que pasó en el verano en nuestro país. Parece que... Perdón, ahí sí, ahí
Lo acabas de decir con una exactitud magnánima, querido amigo. La cosa es bien simple y de hecho no admite segundas lecturas. Y lo que decía, obviamente, a través de esta cadena de Twitter de Laval, la verdad es que él es tremendamente preciso. Esto es tan sencillo como lo siguiente. Cuando un ministerio en particular comienza a decirte estas son las medidas, estas son las reglas del juego para ganar en este tablero de juego y estos son los reglamentos, vamos a jugar así, así y así. Y cuando ellos no las cumplen, porque los números no mienten, porque ahí están las cifras de las reglas del juego que ellos establecen para poder seguir avanzando, y dejan de cumplirlas, es porque ellos no nos avisan y el tablero del juego lo cambiaron. Estábamos jugando Ludo y de repente ahora estamos jugando ajedrez, pero nadie nos avisó y las piezas se mueven de otra manera. Por mucho que lo nieguen, está claro que las decisiones políticas tienen que ver más para favorecer a la economía que un asunto de sanidad, un asunto de salud para todos nosotros los chilenos. Claramente aquí quieren levantar un proceso de angustia, de encierro, de salir a consumir y salvar a estas grandes empresas, porque se salvan gente que tiene la vida asegurada. O sea, ellos podrían hoy día cerrar su negocio y no es como que se van a pensar, chuti, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a morir de hambre. No tienen años de vida para gastar el plata que tienen. Digamos las cosas como son, estas grandes cadenas y corporaciones, y que los felicito por su tremenda capacidad de hacer negocio y para darle trabajo a la gente. Pero esto no considere, jamás ha considerado a las personas que dependen de sus negocios y que con eso comen. No venden para irse de viaje por alrededor del mundo. Es simplemente para llevar un poco de pan a la mesa y ofrecer un servicio social comunitario de manera comunal. Entonces, digan lo que digan, esto no admite segundas lecturas. Tomaron una decisión que no es apresurada, porque ellos saben exactamente lo que están haciendo y esto favorece a lo único que les importa en esta pasada, es la economía. ¡Pum! Así es. Exactamente. Oye, el ministro de Economía también, Lucas Palacio, claramente salió al paso diciendo que el desconfinamiento no tiene nada que ver con el Día de la Madre. Es pescapo, claro, exactamente. Es caperús. Mira, vamos a revisar un titular que lo trae El Mostrador y seguimos analizando este tema. Mira, ahí está. Dice, ministro Palacios descarta que paso de comunas a transición sea por el Día de la Madre. Tenemos también unas declaraciones. Monty, ¿te parece, perdóname que te interrumpa, pero ¿te parece si terminamos de leer los últimos 3 tweets del hilo de Laval, justamente para que quede absolutamente más que explicado? Mira, el siguiente tweet, que lo vamos a ver en gráfica justamente, dice sobre... Salfa, léalo usted, ¿los tiene ahí? Sí, señor. Tú pusiste bien claro donde le hablaba de la decisión económica bajo las medidas del reglamento del plan paso a paso. Laval no se queda solo con eso porque continúa. Atención, dice, sobre la efectividad de la trazabilidad, el gran problema acá, el indicador especificado en el plan paso a paso es porcentaje de casos nuevos que provienen de contactos estrechos. Se pide menos del 60% para salir de cuarentena. Región metropolitana reporta 37,8% en el último informe de los indicadores del TTA. Continúa. Según los criterios establecidos del plan paso a paso y que fueron recomendados por especialistas del Consejo Asesor COVID-19 de la Mesa COVID, las comunas de la región metropolitana anunciadas hoy en grande, en negrita, subrayado y en cursiva, no cumplen con las condiciones para salir de cuarentena y Vitacura, solo en algunos aspectos en la pitilla, pero en el total tampoco. Ninguna podría, según el plan establecido por el gobierno, pudo haber salido. Y por último, creo que es una medida apresurada, dice Laval, no respaldar los datos. ¿Qué puede significar todo esto? Que la región metropolitana tarde mucho más tiempo en lograr niveles bajos de contagio o eventualmente volver a subir con grandes costos en salud y en la economía al postergar un retorno seguro. En buenas y pocas palabras, pan para hoy para algunos y hambre para mañana para todos. Oye, exactamente. Ahora sí retomamos cómo aborda esta situación finalmente el ministro de Economía, Lucas Palacio. Tenemos ahí el titular que lo trae El Mostrador. Dice, ministro Palacio descarta que paso
de comunas a transición sea por el Día de la Madre, y los invito a que pasemos a escuchar unas declaraciones que dio el ministro con respecto a este mismo tema. Ahí está. Me han preguntado varias veces, por ejemplo, por el Día de la Madre, que si esto tiene algo que ver con el Día de la Madre. No tiene nada que ver el Día de la Madre. La verdad es que ya se han preparado las tiendas, el retail se ha preparado justamente para que las personas puedan anticipar sus compras. Anticiparon las ofertas y ya hemos visto un movimiento muy importante de esas ventas y esos despachos a domicilio que ha crecido, ustedes saben mucho, el delivery durante todo este año y ahora está creciendo más que nunca. Y finalmente, el fin de semana en el Paso 2 sigue siendo las mismas condiciones de la cuarentena. Por lo tanto, tampoco hay un cálculo pequeño en esa materia. Estas son medidas sanitarias que lo que buscamos justamente es ir avanzando en la medida que las condiciones lo ameritan. Claro, avanzar en la medida que las condiciones lo amerita. Él también dijo, no partamos como caballo de carrera con los protocolos y después al cabo de 2 o 3 semanas empecemos a relajar todas las medidas como los aforos y finalmente terminemos generando contagios. Yo creo que, claro, efectivamente hay que mantener la conciencia de que si queremos volver relativamente a un poco de normalidad, también tenemos que ser súper conscientes de que tenemos que respetarnos y cuidarnos entre todos y hacer caso a lo que nos está pidiendo un lugar al que vayamos a asistir, a hacer una compra o lo que sea. O sea, aquí es una responsabilidad compartida. Si lo único que se está cuestionando en este momento es que si es este el momento de empezar a abrir justamente los negocios más grandes y que aglomeran más gente finalmente. O si cambiaron la regla del juego que la dicen. Sí. Yo lo digo acá y ahora. Yo tengo una lista, no sé si ustedes saben, tengo una lista de gente con la que nunca me tomaría una piscola. Y ahí agregar yo. No, Michael, tú no estás, obviamente. Gente con la que nunca me tomaría una piscola. Al ministro de Educación lo tengo pero marcado en negrilla. No. Agrego al ministro Palacios. ¿Sabes por qué? Porque por último, él miente diciendo que no se abre por el Día de la Madre, porque eso es lo que está haciendo, eso es una mentira. Y trata de disfrazarlo con otra cosa. Porque si él dijera la verdad, y dijera, ¿sabéis qué? Ya, es súper importante para la economía. Hay gente que no ha tenido esto, no ha tenido lo otro, necesita abrir ese día para poder vender. Decir eso es reconocer que no ha habido ninguna ayuda de parte del Estado. Entonces, es un zapato chino. No pueden decir la verdad, porque decir la verdad conlleva a otra cosa en la cual están caídos, por lo cual los van a terminar pillando, etcétera, etcétera. Me parece terrible. Y me parece, además, que algo tiene que haber porque algunos malls van a poder abrir. Lo que significa que esos malls van a ganar mucha más plata que otros que no van a abrir en otras comunas. Por eso digo, ley pareja no es dura, tiene que ser para todo igual. Si no, no lo hagan. Ministro Palacio, lamento decirle, porque estoy seguro que usted sí tiene ganas de tomarse una piscola conmigo, que eso lo va a hacer. Claro, y eso genera más divisiones finalmente. Oye, les quería comentar brevemente para ir cerrando este tema, porque tenemos un contacto también en directo junto a Nico Muñoz desde Europa. Pero antes les quería comentar que ayer se dio a conocer una publicación en la revista Science que habla y evidencia finalmente cómo el estatus socioeconómico determina la cantidad de contagios y también la tasa de mortalidad en relación al COVID-19 en Santiago, evidenciando que nuestra capital tiene una profunda y segregada sociedad, ¿cierto? Entonces, este informe lo que revela finalmente, por ejemplo, con relación a las muertes, en los casos observados dice, y era lo que mencionabas tú anteriormente, Lama, que en municipios en donde los niveles socioeconómicos son bajos, la tasa de mortalidad es mucho mayor en relación a los municipios que tienen un nivel socioeconómico más alto. Y aquí las cifras son realmente preocupantes y gravísimas, porque en los municipios donde hay menos recursos hay 1.4 o 1.7 veces más probabilidades de que una persona muera de COVID-19 en un rango etario entre los 40 y 80 años. Y estos números se agravan si nos vamos al grupo más joven, que va entre los 0 y 40 años, que tienen 3.1 veces más posibilidades de morir por COVID-19 cuando se encuentran en comunas de nivel socioeconómico más bajo. O sea, lo que nos dice este informe de la revista Science finalmente es que en comunas en donde hay más pobreza muere más gente. También dice este estudio que en municipios con menos recursos se redujo mucho menos la movilidad en cuarentena que en comunas que tienen más plata, y también habla de que los jóvenes que nos estamos contagiando más hoy día, producto también se dice de estas nuevas variantes, son efectivamente
los contagios más altos en comunas que tienen nuevamente un nivel socioeconómico bajo. Entonces, finalmente, todo se traduce en que lugares en donde hay menos recursos económicos, la pandemia está azotando aún más fuerte. Volvemos al comienzo. Oye, y no olvidar, de hecho, justamente el tema de la obesidad, porque los sectores con menos recursos se dedican a alimentarse para saciar el hambre, no a nutrirse, justamente. Estás viendo en Así Somos, Gobierno en Crisis AS. Estamos contigo, estamos conectados con tu rabia, con lo que tú necesitas justamente. Y seguimos hablando. ¿Por qué en nuestro país no? ¿Por qué las muertes no han reducido no han bajado como sí sucede en el Reino Unido? Para hablar de todo eso, tomamos contacto con nuestro amigo, tremendo corresponsal, Nico Muñoz. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Grande. ¿Cómo están, muchachos? Gusto de saludarlo y solo algo para comentar al comienzo. No me gustaría por nada del mundo estar en esa lista negra del AMA, por si acaso, así que... Yo con Nico Muñoz me tomo una promo. Nico, tú, la promo del AMA y todo eso nos tienen que esperar un segundo, amigos. Vamos a hablar justamente de cómo acá en Chile la vacuna al parecer no está haciendo el efecto que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? El problema es la trazabilidad, todo esto y mucho más. En Gobierno en Crisis AS con Nico Muñoz lo analizamos después de esta pausa. Estamos de regreso en Así Somos, comenta en las redes sociales con Gobierno en Crisis AS. Tomamos contacto con nuestro corresponsal en Europa, Nico Muñoz, y para analizar la siguiente noticia, ponga por favor el titular en pantalla que lo trae 20 minutos y que dice así: Reino Unido registra una decena de muertes por COVID con más de la mitad de la población ya vacunada. Nico querido, la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo de manera distinta? ¿Por qué a Reino Unido pareciera ser que le está resultando, por lo menos en la tasa de contagios, en la tasa de muertes también, y en Chile no estamos viendo eso? Son distintos factores a considerar. El primero, que es muy importante, hasta hace poco había habido una cuarentena bien importante, bien restrictiva. De todas maneras, hubo un par de rebrotes, lo conversábamos en programas anteriores. Por ejemplo, la gente que había estado confinada y luego salía a eso de las 6 de la mañana a comprar, por ejemplo, a tiendas de ropa, una decisión un poco irracional. Hay que sumar también el proceso de vacunación bien importante con las vacunas que se están produciendo y se están distribuyendo dentro del mismo Reino Unido. Hay que considerar las relaciones, multilaterales luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Está trabajando con sus propias vacunas de Oxford específicamente, y aparentemente ha dado resultado, porque esta noticia que se remarcaba Michael de 20 minutos.es daba cuenta que el domingo específicamente muy pocos fallecidos, incluso menos que el día anterior, sábado, y con una tasa de contagios muy, muy baja. Vamos a leer específicamente, estamos hablando de 1.700, si no me equivoco, son 1.712 contagios en el Reino Unido, un país obviamente mucho más grande que el chileno, y a mí como chileno me da cierta envidia que en un país pudieran tener cifras tan bajas de contagios activos. Estamos hablando de 1.700 casos al día, comparando con los chilenos, estamos hablando de 4.000 o incluso 6.000 cerca de finales de la semana pasada. Tiene que ver con eso, y también tiene que ver con que aquí, en Europa también, por ejemplo, acá en España, por ejemplo, lo que yo les mencionaba en programas anteriores, en las residencias de adultos mayores los casos de los contagios se han reducido muy fuertemente pese a este proceso un poquito lento de vacunación que se ha dado en Europa. Pero, por ejemplo, en las residencias acá en España también ha funcionado, y los casos de contagio se han reducido incluso en un 99-98%. Así que, de todas maneras, son cifras auspiciosas en un proceso que ha sido un poco lento, que incluye demandas de por medio. Lo veíamos también de la Unión Europea, que ha demandado a AstraZeneca por la lentitud en la entrega del proceso de vacunación, pero por lo menos también vemos y por lo menos están funcionando la cifra, la estrategia, y eso se ve reflejado de todas maneras en las cifras. 1.700 contagios y apenas una decena de fallecidos. Yo creo que es algo que es podríamos decir, un emblema, un ejemplo para el resto de la comunidad, considerando que nosotros en Chile, mucho de mirarnos el ombligo liderando este proceso de vacunación a nivel internacional, estamos muy lejos de otros países que están en este top 3, como por ejemplo Israel y el mismo Reino Unido, muchachos. Oye, Nico, la otra vez lo hablábamos, pareciera que
Los problemas son multifactoriales de parte de Chile, en donde incluso las tasas de vacunación en porcentaje de personas podrían ser ni siquiera equivalentes con el Gran Bretaña, sino que incluso mejor acá, pero sin embargo los resultados no están. ¿Podríamos a esta altura ya detectar que la gran problemática, porque yo la vez que salgo, cuando tengo que ir al canal, veo toda la gente con mascarilla, re poca gente, la verdad, por lo menos en mi trayecto, que paso por 3 comunas, son las cuarentenas dinámicas malditas? O sea, por decirlo de otra manera, el plan paso a paso es el problema, determinar que según el número se abre el tiro o se cierra, y que es mucho mejor hacer cuarentenas talibanes, cortas pero realmente eficientes, y eso es un cortafuego que impiden que el incendio se siga propagando, y con eso está. Pero lo dinámico es el problema con nosotros. Mira, hay que considerar un tema que ha sido noticia en los últimos días. Se ha filtrado una conversación del primer ministro de Gran Bretaña, de Boris Johnson, que se había filtrado una conversación y él decía, bueno, ya basta de estas, traducidas obviamente, malditas cuarentenas, y podríamos quizás dejar que los cuerpos se apilen. Uno podría pensar que eso fue en el tema de una conversación de la gente que no estaba respetando un poco las medidas que ya se han dado de distanciamiento físico, de lavado de manos, la mascarilla de todas maneras, y te da cuenta también de un poquito el hastío y las presiones que se han tenido que lidiar con respecto a gobernar, liderar un país, liderar una emergencia sanitaria, y también un poco dar el ejemplo. De esta conversación de todas maneras filtrada se da en un ámbito privado, pero te da cuenta de las presiones, un poco los tironeos que se dan con respecto a qué hay que hacer. Hay que cerrar el comercio, hay que mantenerlos abiertos. Las escuelas que se habían mantenido abiertas también se han cerrado en el Reino Unido en algún momento, considerando la importancia y la cantidad de los contagios, que ha sido bien importante. Sí, perdóname, que hablando de los colegios, porque acá se está hablando que las comunas que no van a estar que pasan a segunda fase 2 se llama, ¿no? A fase 2 van a poder volver a clase. Lo que a mí me parece que es un balazo, ya el pie es poco, yo creo que en las 2 rodillas al mismo tiempo, y un poco más arriba, no vuelven a clase. Es opcional, pero está ya abriendo la ventana. Créeme que hay un montón de papás que deben estar un poco cansados de tanto telestudio y van a querer mandarlo a clase. En Argentina reclaman por eso las mamás. ¿Cuál es la situación a nivel escolar y cómo han sido las medidas que se han tomado para los estudiantes en Europa, Nico? ¿O tienen un ministro tosudo como el que tenemos acá, con el cual nunca me voy a tomar un trago? Depende del país y específico. Ponte tú acá en España, también depende de cada una de las comunidades autónomas, pero aquí en España las clases nunca se han detenido, tanto a nivel escolar, a nivel universitario, como estoy yo, por ejemplo, clases online de todas maneras, de profesores en teletrabajo de todas maneras, clases virtuales, pero aquí por lo menos en España ha seguido, incluso que en su momento fue bien drástico. Hay países, claro, donde los colegios tuvieron que cerrar. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, que Italia, que ha tenido medidas restrictivas el último tiempo, considerando el cambio de gobierno que ha habido, va a mantener los colegios abiertos durante el verano, un poco para recuperar la sociabilidad de los niños, porque sabemos que de todas maneras esto afecta no solo la calidad del aprendizaje, sino que también, obviamente, otras funciones, sociomotoras y con un poco de la conversación, un poco del arraigo que tienen los compañeros. Y en Italia van a estar abriendo los colegios incluso durante el verano, pero claro, depende de cada uno de los países, pero no hay una estrategia un poco de ir pegarse cabezazos contra una pared, de seguir como lo hemos visto en otros países y específicamente en Chile. Sí, Nico, atención también todos ustedes, porque hay una noticia que llega justamente desde la BBC, desde Europa, que hace duras críticas hacia el sistema de apoyos sociales del gobierno de nuestro país para poder enfrentar la pandemia. Nosotros sabemos que este tipo de críticas es el que más le duele al gobierno. Recordemos la crítica que le hizo hace más o menos un mes el Washington Post y también el New York Times, en donde se hablaba la falta de profesionalismo también y de expertise para poder manejar la pandemia en nuestro país. Finalmente, Chile nuevamente vuelve a estar en un medio internacional, esta vez criticando las ayudas sociales que se están entregando en nuestro país
para que la gente pueda finalmente quedarse en la casa y hacer las cuarentenas efectivas, las cuarentenas que tanto han funcionado, como nos decía Nico, en el Reino Unido y que permitieron a ese país estar hoy en día volviendo a esta normalidad. Todo eso lo vamos a revisar a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. No se cambian porque ya estamos de regreso junto a Nico Muñoz desde España. Su hogar, ya lo saben. Oye, estábamos justamente con Nico Muñoz para hablar, Nico, sobre este reportaje de la BBC que cuestiona un poco estas políticas públicas sociales del gobierno. Solo un punto, a mí me parece, no sé si lo compartís, Nico, que las políticas que se han establecido ahora mientras vemos ese titular son súper clasistas. O sea, esto de la franja horaria a las 5 de la mañana, perdónenme, pero hay muchas comunas que si tú sales a entrenar, mujeres o niños a las 5 de la mañana terminan asaltados, terminan secuestrados, lamentablemente violados. Probablemente en el sector oriente a esa hora sí se puede salir a hacer deporte, pero no en todas las comunas por lo menos de la capital, Nico. Sí, bueno, claro, tiene que ver mucho con eso, y yo he conocido testimonios de muchas personas que han dicho en redes sociales y públicas y privadamente que nada te asegura una hora más durante la mañana, porque la seguridad en específico no está para nada asegurada. Así que bueno, de todas maneras tiene que ver con eso, y este reportaje de todas maneras que critica un poco las medidas del gobierno, dice que llegan tarde y que cuando llegan de todas maneras no llegan focalizadas. Yo me imagino que eso era un golpe también al ego del gobierno, que recordemos, el presidente Piñera hace poco había contratado a Magdalena Díaz, su ex jefa de gabinete, para escribir el libro del legado del gobierno del presidente Piñera, que en 8 años de todas maneras algo... Claro, en 8 años de gobierno de todas maneras habrá luces y sombras, algunos tickets, algunas cruces, pero de todas maneras esta crítica me imagino que debe doler en el seno de la moneda, y específicamente el segundo piso, que ha estado bien criticado últimamente, pero da cuenta de cómo estas ayudas han llegado tarde y no han llegado con el foco correspondiente. Estamos hablando de el ingreso familiar de emergencia, los bonos COVID de cuarentena, los bonos de clase media. A mí me tocó, por ejemplo, reportear el año pasado, cuando todavía estaba en Chile, sobre el ingreso familiar de emergencia, y es muy gráfico lo que da cuenta este reportaje de la BBC, porque la gente tiene que dar cuenta, y esto me lo dijeron algunos vecinos, de cuán miserable es su situación económica. Las personas que no saben, por ejemplo, usar el registro social de hogares, o que se tienen que inscribir al registro social de hogares, iban a tocar la puerta a las distintas municipalidades, a la Dirección de Desarrollo Comunitario, a las Videco, para decirle, oye, yo estoy sin pega hace un año, pero las funcionarias municipales tenían que estar ahí diciéndole, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que estar actualizando, y eso es lo medular de este reportaje de la BBC, que a mí me tocó vivir, reportear en carne propia el año pasado. La gente tiene que ir demostrando cuánto había empeorado su situación económica, y algo que me decían ellos, tengo que demostrar cuán miserable está siendo mi situación económica, considerando la pandemia del COVID, que estamos hablando del invierno del año pasado, pero de eso ha pasado harta agua bajo el puente, y estamos viviendo en una pandemia que ya se arrastra por 14 meses, y incluso por algo tenemos que estar hablando de un tercer retiro que se ha debatido tanto en el Tribunal Constitucional. Por algo estamos hablando de un tercer retiro, porque lo que da cuenta también los expertos entrevistados por este reportaje de la BBC es que específicamente las ayudas no han podido llegar y no han podido contrarrestar, por ejemplo, las medidas que sabemos tienen de todas maneras sus pros y contras, como por ejemplo el retiro del 10%, pues es una medida regresiva, pero de todas maneras las medidas de ayuda del gobierno, o el gobierno no las supo comunicar bien, es lo que está plasmado en este reportaje, o de todas maneras tampoco han sabido llegar a la ciudadanía, y por algo las personas tienen que estar un poco compitiendo con el vecino, quien cumple con el 40% de la vulnerabilidad, el 50%, el 60% y así en adelante la vulnerabilidad del registro social de hogares. Así es. Absolutamente. Salfa. No, yo creo que Nico lo acaba de explicar bastante bien, cuáles son los balances respecto a este reportaje y lo que nosotros entendemos como chilenos, y muchos de estos reportes que no los logramos encontrar en nuestros propios soportes comunicacionales. Y nosotros lo que siempre hemos pretendido acá, tratar de por lo menos ser una isla, un oasis de estas noticias que pueden ser incómodas, pero que traten de ser el mejor y fiel reflejo de lo que está sufriendo la ciudadanía, Michael, nada más.
Así es, da uno leyendo este reportaje, lo que más se repite justamente, y lo decía Nico Muñoz, tiene que ver con la dignidad al momento de ir a entregar la boleta, de demostrar finalmente qué tan mal estás, y pareciera ser un premio, esto es una especie de lotería al que estás más mal. Nico Muñoz, gracias por tu tremendo profesionalismo, por tu claridad al momento de analizar las noticias y por tomarte una promo más adelante con el Lama. Queda esperando, yo compro el hielo por lo menos. Muy bien, hielo. Lama querido, Monty Salpate, amigos en su casa, equipo completo. Cuando todo esto pase, nos vamos a tomar toda una piscola justo en la casa del Lama, se los prometo. Amigos, nos vemos mañana, 12:30 horas. Justamente mañana tenemos un especial de Chile, un especial de la peor semana en el gobierno. Vamos a estar con Cristian Leporati analizando todo, la semana más negra de este actual gobierno. Nos vemos mañana a eso de las 12:30 horas de la madrugada. Que descansen. Chao.